¿Qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas. Y siempre en la Escritura, las buenas nuevas tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, a veces cuando hablamos del Evangelio complicamos el mensaje demasiado. Incluimos muchas cosas innecesarias. Pero en 2 Corintios 5:21, Pablo define el Evangelio en 15 palabras griegas. Y si comprendemos y creemos estas 15 palabras, Dios nos garantiza que seremos salvos. Así que veamos el versículo en su contexto. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a dividir el versículo en sus 3 frases, comenzando con la primera frase que dice, al que no conoció pecado. Y esto es realmente una declaración maravillosa, porque está hablando de una persona. Dice, al que, a la persona que, ¿no? Y lo sorprendente es que Pablo ni siquiera tiene que nombrar a la persona, porque es tan obvio quién es, ¿no? Dice, al que no conoció pecado. ¿Cuántas personas en la historia del universo no han conocido el pecado? ¿Cuántas personas en la historia del mundo han vivido tan apartados del pecado que se les podría aplicar la frase que no conoció pecado? Solamente uno. Solo uno. Tú y yo pecamos. Tú y yo conocemos de manera muy personal lo que es el pecado. Estamos metidos diariamente en el pecado. Y por eso merecemos la ira de Dios. Merecemos la justa y santa ira de Dios porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y por eso Pablo dice en la frase anterior, reconciliaos con Dios. Porque no estamos bien con Dios. Somos pecadores. Y nuestro pecado nos ha puesto en enemistad contra el juez justo del universo. Él es santo. Él debe condenar a nosotros porque somos criminales que hemos transgredido contra su ley. Pero no Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, soberano y sublime, exaltado y majestuoso, Él vino a este mundo, concebido por una virgen sin nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando Pablo dice al que no conoció pecado, al decir a la persona que no conoce pecado, Pablo nos está diciendo, nos está hablando de la genuina humanidad de Cristo. Que el Hijo de Dios se humanó, vino al mundo y vivió una vida humana. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, con una sola excepción. Sin pecado, como dice el final de Hebreos 4. Y esto hace que Cristo sea un humano que no mereció la muerte, porque era totalmente justo y recto y sin pecado, un sustituto sin mancha, un cordero sin falla. ¡Qué maravilloso! Pero luego se pone mejor en la segunda frase, que dice, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, el sujeto implícito del versículo es Dios y el pronombre lo se refiere al que no conoció pecado, es decir, Jesús. Entonces, el punto es de que el Padre hizo pecado a su Hijo por nosotros. Y esto realmente es una afirmación abrumadora. Pero antes de hablar de lo que significa, debemos aclarar algo. Pablo acaba de decir que Cristo no conoció el pecado. Entonces no está diciendo que el Padre hizo a Jesús un pecador. Cristo jamás se convirtió en pecador. Más bien, Cristo fue crucificado por Dios como si hubiera cometido nuestro pecado. Dios hizo a Jesús un sacrificio de pecado. De hecho, la manera que la palabra griega acá, traducida pecado, se traduce en el Antiguo Testamento, muchas veces es expiación. Es decir, Dios hizo a Jesús una propiciación o una expiación por nuestro pecado.
En las palabras de Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús, siendo inocente y puro y sin pecado, fue vestido con las prendas sucias de nuestro pecado. Y Dios derramó sobre Cristo en la cruz toda la ira que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Dice tan maravilloso, dice, por nosotros, a favor de nosotros, Dios lo hizo ofrenda de pecado. Qué maravilloso. Y obvio, el hecho de que Pablo habla de Cristo en el tiempo presente significa que Cristo no pereció en la cruz, allí después de morir, sino de que al tercer día se resucitó a la diestra de Dios, donde ahora intercede por nosotros. Pero aún más maravilloso es el resultado de dicha acción divina. La tercera frase dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, es importante prestar atención al contexto del versículo. Hay paralelismo acá, un contraste entre lo que pasó con Cristo y lo que pasó con nosotros. Dios cargó sobre Cristo el pecado de nosotros. Trató a Cristo en la cruz como si hubiera cometido todo nuestro pecado. Por eso derramó sobre él toda la ira que merecemos. Pero es el contraste que es tan glorioso. Porque en la misma manera que Dios trató a Cristo como si hubiera cometido nuestro pecado, ahora Dios nos trata a nosotros como si fuésemos tan justos y santos como Cristo. O sea, fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Cuando Dios me ve a mí, ve a un hombre justo, perfecto y santo. No porque no sea pecador hoy, sino porque estoy en Cristo y estoy vestido en su justicia. Claro que sigo pecando, pero lo que Dios ve cuando me mira es justicia. O sea, qué noticias tan buenas. Dios juzgó a Cristo en nuestro lugar para que pudiera vernos justos en Cristo. Y esto es el mensaje de toda la Biblia. De que si creemos en estas buenas nuevas, si confesamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, de que Él nos ha salvado por medio de su muerte y su resurrección, de que recibiremos su vida eterna. Y es mi oración de que todo el que me escuche crea en nuestro precioso Salvador y Señor y que le siga todos los días de su vida hasta que Él regrese a esta tierra a reinar.